Bienvenidos a una caminata por la historia bíblica por el pastor Colin Smith. Soy Rodrigo Gómez y hoy recorreremos Lucas capítulo 23, versículos 26 al 49, en la sesión Crucificado. Si hubieras estado en la cruz, habrías oído los clavos que atraviesan las manos y los pies de Jesús. Habrías visto a dos criminales crucificados a cada lado de él, y habrías visto la inscripción sobre su cabeza que decía: «Este es el Rey de los Judíos». Lucas 23:38. Jesús estuvo colgado en una cruz durante 6 horas, y lo que ocurrió durante ese tiempo nos lleva al corazón de la historia bíblica. El día en que Jesús murió fue el más oscuro de la historia de la humanidad, y sin embargo fue el día en que se cumplió el plan de salvación de Dios. Nuestro pecado alcanzó su máximo horror y su más terrible expresión en la cruz. Habiendo desobedecido los mandatos de Dios, ahora estábamos crucificando al Hijo de Dios. Si alguna vez hubo un momento en la historia de la humanidad en el que el juicio de Dios tenía que caer, era este. Pero Jesús gritó: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Cristo sabía que el juicio de Dios llegaría ese día, pero estaba diciendo: «No dejes que caiga sobre ellos, que caiga sobre mí, y solo sobre mí. Deja que yo sea el pararrayos de tu juicio sobre su pecado». Así como Dios había perdonado a Adán cuando la maldición cayó sobre la tierra, ahora Dios perdonó a los que estaban alrededor de la cruz, ya que su juicio por sus pecados y por los nuestros cayó sobre Jesús. Este es el corazón del Evangelio. Jesús estuvo bajo el juicio de Dios por nuestros pecados. Invocó al Padre para que desviara el castigo de nosotros y lo absorbió en sí mismo. Así es como se libera el perdón. Cuando Jesús oró: «Padre, perdónalos», su oración incluía a los sacerdotes que lo condenaron, a las multitudes que se burlaron de él y a los soldados que lo crucificaron. También incluía a los discípulos que le abandonaron y a los creyentes del Antiguo Testamento que le habían esperado. La oración de Jesús cubría el pecado de cada persona que se acercaba a él. Y si su oración pudo cubrir los pecados de los que lo clavaron en la cruz, es lo suficientemente grande como para cubrir también todos tus pecados. Se abre el paraíso. A pocos metros de Jesús había un hombre que había desperdiciado su vida de forma trágica. Habiendo seguido una vida de crimen, se había enfrentado a la justicia humana y ahora estaba pagando el precio. Pronto la muerte aliviará su sufrimiento, pero entonces entraría en la presencia de Dios, donde se enfrentaría a la justicia divina. Su situación parecía desesperada. Este hombre no sabía mucho sobre Jesús. Poco antes se había unido al otro criminal para ridiculizar las afirmaciones de Jesús, pero al acercarse la muerte, algo cambió. Parecía tener una nueva conciencia de lo que significaría para un pecador entrar en la presencia de Dios. Ridiculizar a Jesús ya no parecía apropiado. Cuando Jesús fue crucificado, oró para que los que lo clavaron en la cruz fueran perdonados. Tal vez, pensó el hombre, si Jesús pudo perdonar a estos soldados, también podría perdonarme a mí. Así que se dirigió a Jesús y le dijo: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús le respondió: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». El paraíso. La vida de este hombre había sido una serie de lecciones desastrosas, pero Jesús le prometió un traslado inmediato, a través de la muerte, a una vida de alegría sin fin. Antes de que terminara el día, Jesús lo llevaría a la presencia de Dios. De repente, este hombre, para quien el mundo no tenía nada, descubrió que gracias a Jesús estaba a punto de entrar en la mayor alegría que un ser humano pueda conocer. La historia de este hombre es un ejemplo impresionante de lo que Jesucristo es capaz de hacer por cualquier persona que se dirija a Él con fe y arrepentimiento, no importa lo tarde que sea. El cielo es la casa de Cristo. Él tiene las llaves y lo abre a todos los que se vuelven a Él en arrepentimiento y fe, sin importar lo que hayan hecho. Lo que sufrió Jesús. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y durante las primeras 3 horas de su sufrimiento oró por sus enemigos y respondió a la oración de un criminal que se acercó a él con fe.
Luego, al mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra, y durante las 3 horas siguientes, Cristo entró en el corazón de su sufrimiento. Lo que ocurrió en las tinieblas está más allá de nuestra comprensión, pero hay algunas cosas que sabemos porque Dios nos los ha dicho. Jesús llevó nuestros pecados cuando murió en la cruz. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21. El Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53:6. Jesús cargó con tus pecados en su muerte, para que tú no los cargaras en la tuya. Llevar nuestros pecados significó que Jesús soportó el castigo que nos correspondía. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Isaías 53:5. Jesús soportó todo lo que es el infierno en la cruz. Estuvo en el sufrimiento consciente, en la más negra oscuridad, rodeado de poderes demoníacos. Llevó la culpa del pecado, absorbió la ira divina y soportó todo esto solo, separado del consuelo del amor del Padre. A menudo se habla de si el infierno es real o no. El infierno es tan real como la cruz. Cristo entró en todas las dimensiones del infierno en las tinieblas y lo hizo para que tú nunca supieras cómo es el infierno. En lo más profundo de su sufrimiento, Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. No hay palabras que puedan expresar la profundidad de este sufrimiento. Dios Padre y Dios Hijo siempre han compartido una vida, un amor, un propósito y una voluntad. Pero cuando el Hijo de Dios se convirtió en nuestro portador del pecado, los consuelos del amor del Padre estaban fuera de su alcance. Estaba completamente solo, suspendido entre el cielo y la tierra, y rechazado por ambos. ¿Cómo murió Jesús? Después de 3 horas, el juicio derramado sobre Jesús se agotó, la justicia fue satisfecha y Jesús gritó triunfante: ¡Consumado es! Juan 19:30. El justo juicio de Dios por nuestro pecado cayó sobre Jesús. Él lo absorbió, lo agotó, lo terminó. El infierno se consumió en Jesús para todos los que confían en Él. Habiendo liberado el perdón y abierto el paraíso, al ofrecerse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados, Jesús había completado todo lo que el Padre le había dado para hacer. La batalla había terminado y la victoria estaba asegurada. Lo único que faltaba era que Jesús entregara su vida y gritó en voz alta: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Cuando alguien muere, sus fuerzas disminuyen y su voz se debilita. Nadie habla en voz alta en el momento de la muerte, pero Jesús lo hizo. Jesús no se sintió abrumado por la muerte. Él dijo: nadie me quita la vida. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volver a tomarla. Juan 10:18. La vida de Cristo no fue tomada, fue entregada. Se entregó por nosotros. Gálatas 2:20. La Biblia habla de la muerte como un valle oscuro que todos tenemos que atravesar. Los valles oscuros son lugares que dan miedo, especialmente si los enemigos se esconden allí. Pero Cristo ha atravesado el valle de la muerte y ha eliminado a los enemigos. La muerte sigue siendo un lugar oscuro, pero es un lugar seguro para todos los que pertenecen a Jesús. Si estás en Cristo, cuando te llegue el momento de la muerte, podrás decir con Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y estarás seguro en las manos del Padre. La muerte no te llevará a la inconsciencia ni a un largo periodo de preparación. Si estás en Cristo, estar lejos del cuerpo es estar en casa con el Señor. Segunda de Corintios 5:8. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Muchas personas van por la vida con la sensación de que Dios está en contra de ellos. Pero esto es lo que debes saber. Jesús no vino al mundo y murió en la cruz para que el Padre te ame. Él vino al mundo y murió en la cruz porque el Padre te ama. Una forma de medir el amor de Dios por ti sería hacer una lista de las alegrías y bendiciones de tu vida. Así, si tienes buena salud, estás rodeado de gente que te quiere y tienes un trabajo que te gusta, puedes alegrarte de estos regalos como señales de su amor. Pero ¿qué pasa si pierdes ese gran trabajo? ¿O qué pasa si alguien de tu familia se enferma? ¿O si una persona que amas pierde el interés en ti? ¿Cómo sabrás entonces que Dios te ama? Si intentas discernir el amor de Dios a partir de tu propia experiencia, siempre estarás confundido. Cuando lleguen las bendiciones, sentirás que Dios te ama. Cuando vengan las dificultades, sentirás que Él debe estar en contra tuya.
y perderás el sentido de su amor cuando más lo necesitas. Tu experiencia de vida en este mundo caído siempre será confusa, por eso debemos caminar por fe, no por vista. Si mides el amor de Dios por tu experiencia de vida en este mundo, nunca podrás llegar a la conclusión definitiva de que Dios te ama. Así es como puedes saber con seguridad que Él te ama. Él dio su Hijo por ti. Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Primera de Juan 4:9. Esto es lo que descubrimos hoy. Todo lo que Dios había planeado hacer desde el principio de los tiempos se cumplió en la cruz. Jesús cargó con nuestro pecado, soportó nuestro infierno y fue abandonado por el Padre. A través de su sufrimiento compró nuestro perdón, nos reconcilió con Dios y aseguró nuestra entrada al cielo. Si alguna vez dudas del amor de Dios por ti, mira la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Esto fue una caminata por la historia bíblica por el pastor Colin Smith. Soy Rodrigo Gómez y espero que nos acompañes en la próxima parada de nuestro recorrido. Para más recursos de Abre la Biblia, como el programa de enseñanza del pastor Colin Smith, libros digitales y otros recursos para hacer crecer tu fe, visita abrelabiblia.org.